Una gran marcha nacional por la vida, por los derechos y por las libertades empezará el 8 de marzo. Está aquí en los estudios de la República.es la licenciada Mariana Pallasco, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ortiz. ¿Cuál es el propósito de esta gran marcha nacional? Bueno, creo que razones sobran en el país. Lamentablemente, lo que ha venido siendo una muy mala práctica de parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, el irrespeto, la violación permanente de derechos, de libertades fundamentales, el asumir una postura y un discurso de buen vivir, de socialismo, de izquierda, y siendo en la práctica lo que ha significado la restricción más abierta e históricamente más restrictiva de derechos. Pero es una marcha de la izquierda, protestando porque el gobierno de izquierda no es suficientemente de izquierda. Bueno, el gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana no se puede reconocer a estas alturas de izquierda. Pero es un gobierno de derecha neoliberal. La marcha es la marcha de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, de los movimientos de los pueblos y nacionalidades frente al atropello que ha significado la aplicación de diferentes políticas neoliberales aplicadas por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero entonces no es una marcha nacional, es una marcha de la izquierda más dura que quiere que el gobierno se vaya más a la izquierda de lo que ya está. No. Definitivamente nunca creo que el gobierno inició con un proyecto de cambio que fue liderado por Alianza País, pero que lamentablemente a esta fecha podemos decirte que no tiene absolutamente nada de izquierda ni de socialismo. Por eso es que las organizaciones populares y sociales exigimos de que el proyecto de cambio tiene que avanzar y lo va a hacer desde las organizaciones que construimos ese proyecto social. Lamentablemente el gobierno lo traicionó y abandonó. Pero hay muy extensos sectores nacionales que no quieren un gobierno socialista, que creen más en el liberalismo y en las libertades, que entonces van a sentir impedidos de ir a esa marcha porque es una marcha de la izquierda más radical, más de extrema izquierda. Es una marcha del pueblo ecuatoriano, de todos aquellos que hemos sido afectados en derechos. Y yo considero que ahí no hay banderas, ahí la bandera, el que flamea es la bandera del Ecuador, la bandera de los trabajadores, de las trabajadoras. El gobierno hoy trabaja, gobierna con las transnacionales, gobierna con un sector de la derecha y trabaja y gobierna en contra de los sectores de los trabajadores. ¿Con qué sector de derecha? Con el sector de la derecha más atrasada, decimos nosotros. La presencia de los señores Mera, Alvarado, es una expresión clara de lo que fueron gobiernos de León Febres Cordero, que hoy él dice está criticando o ha criticado, pero que es una misma práctica dentro del propio gobierno de Rafael Correa. Las mismas políticas económicas han reflejado una vieja práctica de la entrega de los recursos naturales a las mismas transnacionales, e inclusive en un endeudamiento extremo a nivel de China, a nivel de todos estos países que han estado buscando la necesidad de cooptar, de subyugar o subordinar a un país como el nuestro, tan rico en recursos naturales. A propósito del creciente endeudamiento del país con China, ustedes, la gente del MPD, no eran cercanos a la China desde la época del maoísmo y después de la banda de los cuatro. Bueno, yo creo que es bastante importante que el pueblo ecuatoriano comprenda que en el proceso de la izquierda también hay avances y desarrollos. Creo que ya hace bastante tiempo se dejó sentado de manera muy clara la crítica al pensamiento Mao Zedong y la práctica que hoy tiene en China. China de ninguna manera se puede llamar ni comunista, peor aún socialista. Es uno de los países más capitalistas en donde la extrema explotación a los trabajadores, a los obreros es tremendamente bárbara. Entonces no se puede reconocer frente a un pensamiento, un discurso como lo que pasa en el Ecuador, y en la práctica es otra cosa. El MPD quisiera el regreso a la época del maoísmo. Porque yo les recuerdo que desde que China se abrió al mercado, a prácticas liberales, a prácticas de propiedad privada y de iniciativa individual, China ha sacado a 600 millones de personas de la pobreza, que estaban en la pobreza en la época del maoísmo, de Mao Zedong, que tanto adoraba el MPD. Gracias a Deng Xiaoping y a su apertura a la liberalización de la sociedad china, China es un país que progresa, que avanza, que saca cada año millones de personas de la pobreza. Entonces, me llama la atención que una marcha nacional, en un momento en que las libertades en el Ecuador, la democracia, las garantías fundamentales están amenazadas,
ustedes convierten en una marcha de la extrema izquierda, de la izquierda maoísta, de la izquierda que quiere el socialismo más superado y más retrógrado, porque ahí no llegamos a ningún lado. La izquierda maoísta es la que está respaldando al gobierno de Rafael Correa. Más bien, o sea, nosotros la derecha y la izquierda maoísta. Consideramos hay un sector de pensamiento distorsionado de lo que realmente significa el socialismo, de lo que realmente significa las leyes, inclusive del materialismo dialéctico histórico que desarrollan las sociedades. Creo que es importante que dejemos claro que en este elemento de la marcha nacional estamos confluyendo todas las organizaciones como la CONAIE, el Ecuarunari, el Frente Popular, los estudiantes, los maestros, los trabajadores, el movimiento de mujeres, que tenemos una condición, es decir, levantar la bandera de defensa de los derechos, de la libertad de expresión que está siendo violentada a vista y paciencia de todo lo que significa el aparato jurídico dentro del país, y esto nos une. Es decir, consideramos de que el proyecto nacional, el interés nacional debe estar por encima del problema gremial, del problema político en relación a partidos como tal. Entonces la marcha que empieza el 8 y que entiendo que terminará el 22, no es una marcha de la extrema izquierda, es una marcha de todos aquellos, de la derecha a la izquierda, del liberalismo al socialismo, de la democracia al totalitarismo. De los ecuatorianos en general, que estamos hoy convencidos de que es necesario levantar la bandera del Ecuador para defender los derechos que han sido restringidos. No es la bandera roja del socialismo, es la bandera amarillo, azul y roja de los ecuatorianos. Así es la bandera de los ecuatorianos. ¿El 8 empiezan con qué y el 22 terminan con qué? Bueno, hay algunas acciones, porque esto es toda una programación que se ha venido trabajando en la Coordinadora Plurinacional de Organizaciones Sociales en relación a defender algunos elementos, como en este caso la coyuntura lo establece el 8 de marzo, los derechos laborales. En el caso de la Unión Nacional de Educadores planteamos estar acá en la ciudad de Quito con 7.000 maestros que vienen de las diferentes provincias, una marcha nacional, como le decía, para entregar 70.000 firmas en la Asamblea Nacional Legislativa para las reformas que hemos planteado en la ley orgánica. También participarán y han planteado dar ese abrazo solidario a los maestros, las organizaciones como la CONAIE, la Ecuarunari, el Frente Popular. Simultáneamente se ha programado que en la provincia de Zamora, en especial en Yantzaza, sale la marcha por la vida en defensa de los recursos naturales, en defensa de la Amazonía, sale el 8 de marzo. Esta camina hasta el 22 de marzo que llega a la ciudad de Quito, a propósito de que el 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua. Precisamente coincidir con estas fechas, el 22 de marzo es otra fecha importantísima, que aquí en la ciudad de Quito llegarán los que van marchando y recibiendo el apoyo y se van sumando, es decir, las provincias del sur caminan hacia el centro del país, sumando y buscando el respaldo y la solidaridad de todas las organizaciones en cada uno de los tambos, como se ha denominado, es decir, en donde se haga descanso. Ahí se irá sumando más personas, más ecuatorianos para concluir el 22 de marzo. ¿Cuánta gente piensan o aspiran a reunir en Quito el 22? Nosotros estamos aspirando a reunir alrededor de unos 15.000 a 20.000 ecuatorianos para el 22 de marzo, por el apoyo y la suma de todo lo que se viene dando en este proceso, incluido lo que ha significado un proceso de alianza, de unidad, con lo que es Participación Ciudadana, Montecristi Vive, el prefecto de Alazuay, Paul Carrasco, Gustavo Larrea, Alberto Acosta, Acción Ecológica, es decir, todas las organizaciones que hemos hecho historia en este país en relación a defensas de derechos el ambientales. Objetivo final, aparte del objetivo que usted me dijo del MPD, de forzar al gobierno a que se radicalice, pero la marcha nacional tiende ¿a qué? Tiene un programa, es decir, no es esto de manera tampoco espontánea. Es decir, las organizaciones y los pueblos del Ecuador de ninguna manera podemos actuar de manera espontánea. Tiene una decisión y un análisis muy profundo que hemos venido trabajando y caminando conjuntamente para retomar el proyecto que se levantara en un momento apoyado en Alianza País, pero que lamentablemente, insistimos, de ese proyecto no queda absolutamente nada. Por lo tanto, corresponde a los pueblos, a las organizaciones populares y sociales, a la CONAIE, a la Ecuarunari, es decir, retomar esa condición de defender el proyecto. Tenemos un programa en relación a derechos. El objetivo final es pedir al gobierno
que se vaya a la extrema izquierda. No, nosotros hemos planteado caminar a la Asamblea, hemos planteado caminar a resolver y que se derroguen absolutamente todas aquellas leyes, acuerdos, decretos que están en contra de la Constitución. Uno de los elementos que levantamos las organizaciones es la defensa de la Constitución de Montecristi, que hoy le es limitada al gobierno, es decir, le estorba al gobierno la Constitución de Montecristi, porque todos aquellos derechos que están consagrados en la Constitución han sido totalmente irrespetados por parte del régimen. Las mismas leyes que se aprueban en la Asamblea siguen siendo contradictorias con el espíritu de la Constitución y de los derechos y de lo que ha significado durante la historia en el mundo, la misma defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde ese principio para nosotros significa entonces encontrarnos en tareas concisas y concretas, recordando también, licenciado Ortiz, que estamos en un año electoral. Y esto tiene, por supuesto, un propósito político. ¿Cuál? El propósito político es que el pueblo ecuatoriano logre evidenciar de que quienes están en el poder y en el régimen no representan al pueblo ecuatoriano. Licenciada, gracias por haber estado aquí hoy en la República.cl, licenciada Mariana Pallasco. Pero le cuento, licenciada, que me queda la sensación de que la marcha del 8 no es una marcha por las libertades, por los derechos, por la vida, sino por un programa de extrema izquierda. Y eso me preocupa porque creo que en este momento los ecuatorianos, primero que nada, antes de pensar en un proyecto político, debemos pensar en la defensa de libertades, de principios, de garantías que están siendo constante y crecientemente atropellados. Están siendo permanentemente atropellados y es la forma, consideramos que el pueblo ecuatoriano debe ponerle un alto. Y este alto significa precisamente una pelea ideológica y política. Y esto hay que hacerlo desde la visión de país, desde la visión de derechos. Y esto significa la invitación a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos afectados, servidores públicos, los compañeros comunicadores, los medios de comunicación como tal están siendo afectados. Para nosotros la defensa de la verdad, de la información real a la cual tenemos derecho el pueblo ecuatoriano es parte de las banderas de lucha que levanta la coordinadora y esta propia organización como marcha como tal. Queremos nosotros levantar esa condición del pueblo ecuatoriano, que históricamente ha significado y que lamentablemente hoy para el presidente de la República es un temor cuando habla de que somos desestabilizadores del gobierno. De ninguna manera consideramos de que por sus propios errores y por la traición con el pueblo ecuatoriano cae el gobierno. Gracias, licenciada, por haber estado aquí. La presidenta de la UNE, Mariana Pallasco.